Ay, pues bueno, vamos a las lenguas maternas mientras. Vamos a donde todo inicia. Bienvenidos, damas y caballeros, a este podcast, a su podcast, Lo que callamos los oyentes. Un gusto verlos otra vez por este lado. La verdad es que estamos estrenando nuevo horario, así que recuerden ya poner ahí en su agenda, es a las 9, avísenle a sus amigos, a su mamá, a su papá, a su perrito, a todos, avísenle a todos que ya cambió el horario y nos da muchísimo gusto verlos aquí. Hola a todos, mi nombre es Jan y mi seña es esta. Hola, buenas noches a todos, mi nombre es Kareli, mi seña es esta. Y aquí abajo tenemos... Hola a todos, buenas noches, yo soy Sique. Y ya estamos aquí, listos para comenzar la charla del día de hoy, que está interesante. Y quizás ustedes digan, bueno, ¿y eso por qué andan hablando ustedes? Bueno, vamos a ver. Quizás muchos de ustedes ya sepan, ya se enteraron, por ahí nosotros compartimos información de eso, acerca de el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿vale? El Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Cuándo fue? Fue el día de ayer miércoles 21 de febrero. Y bueno, pues aquí, obviamente, como oyentes, pues nuestra lengua materna pues es el español. Bueno, yo digo, yo de bebé aprendí español. No sé ustedes, ¿qué lengua materna tuvieron? Porque quizás algunos tuvieron una lengua materna distinta y aquí lo aprendemos. Sí, yo por mis raíces alemanas, yo aprendí... No, no es cierto. Soy más mexicano que nada. Artesanía chapaneca sin terminar. También mi lengua materna es el español, también mi familia de aquí de México y creo que ya por generaciones, pero del estado de Durango. Y ya después vinieron aquí a Jalisco, mis abuelitos, ellos dos tuvieron pues a sus nietos aquí ya en Jalisco. Entonces ya yo nací aquí en Guadalajara, Jalisco. Soy de la ciudad. Excelente. Entonces, bueno, pues de nosotros tres, nuestra lengua materna pues es el español. Pero ahora quiero preguntar, ¿cuál fue la segunda lengua? ¿La de mi tío? ¿O de qué estamos hablando? De idioma. De idioma, perdón. No. Perdón, ok. Podemos cortar eso, ¿verdad? Sí, por favor. Estamos en vivo. Perdón. No se crean. Intenté. Sí, aquí traumas de la infancia, no, por favor. Ok, muy bien. Intenté el inglés. No digo que me va mal. Simplemente no sé por qué desarrollé mejor la lengua de señas que el inglés. Pero la segunda que intenté sí fue sinceramente el inglés. No sé ustedes. Me defiendo en una plática, en el trabajo. Es forzoso saber inglés. Obviamente mi inglés no es un inglés nativo, no es un inglés ni siquiera con esa intención de hacerlo tan presumido. Es un inglés mexicano. Afortunadamente tengo la capacidad de poderme comunicar con personas. Me toca dar recorridos con personas que vienen del extranjero y son en inglés. Y hasta ahorita no he tenido quejas. Obviamente sí les digo, oye, ¿sabes qué? Disculpa mi acento, pero tal. Hasta ahorita no ha habido quejas. Que me hayan entendido, quién sabe. Pero hasta ahorita quejas no ha habido. Sí, la mía también. Y el intento del inglés. Creo que es lo más común, ¿no? Aprender el inglés. Pero también muy básico. También una conversación simple, pues sí. Ya a lo mejor una conversación de mucho tiempo, muy larga, o temas más profundos, conceptos muy difíciles, quizá a lo mejor no lo entendería, pero sí es como muy básico el inglés. Y pues la tercera, como tal ya, pues la lengua de señas y
Ya se considera de hecho trilingüe para los que ya dominan 3 idiomas, son trilingües. ¿Por qué? Porque la lengua de señas mexicana aquí en México es un idioma oficial. Entonces, por lo tanto, si ustedes saben lengua de señas y tienen un nivel considerable, ya se debe considerar, dependiendo si solo saben español y lengua de señas, bilingües, o si saben también inglés u otro idioma, pues ya. Pero como tal, sí cuenta en su currículum para que también lo anoten ahí, ¿ok? Pero sí, tres lenguas. La segunda, más o menos, que es el inglés. Y la tercera, la lengua de señas, pues es donde nos estamos esforzando para que podamos destacar, aunque sea poquito, pero sí. Ahí vamos, ahí vamos. Y es lo que más nos ha gustado y es en lo que más nos enfocamos, incluso aquí, por ejemplo, en el podcast. De lo que callamos los oyentes, pues es del tema que vamos a tener un poquito más de pues de plática, ¿no? Sobre la lengua de señas. Y nosotros como oyentes. Y falta Siquem, a ver, platícanos Siquem. Pues sí, comparto la misma situación. Mi primer idioma pues es el español, el segundo el inglés. Por crecer en frontera, yo crecí en Tijuana, entonces allá el inglés era una materia que se daba en las escuelas. Y pues ahí fue donde aprendí, igual que pues viendo caricaturas. Porque allá había podíamos acceder a canales de Estados Unidos, entonces había muchas caricaturas en inglés y pues uno de niño ahí fascinado así viendo las caricaturas y los Power Rangers y todos estos personajes, entonces de alguna manera influencia en tu aprendizaje del inglés. Y ya en la escuela pues ya te dan un poquito más de formación, pero que yo considero que se aprende más escuchando música, viendo películas, series, televisión, caricatura, todo esto se aprende mucho más. Y ya para mí el tercer idioma fue la lengua de señas mexicana. La lengua de señas mexicana, ya esa yo ya la aprendí ya a los 18, 16, 17, 18, por ahí. Porque empecé a aprender lengua de señas. Pero me pasa algo muy similar, ¿no? La segunda lengua la utilizo más para consumir entretenimiento. Me gusta mucho ver cosas o escuchar música en inglés. Y ya pues mi lengua de trabajo es el español y la lengua de señas mexicana. Entonces he ido un poquito perfeccionando mi habilidad. No digo que soy el más habilidoso del mundo, pero le he hecho ganitas. De hecho, ganitas, como dijera Jen, los sordos no se quejan. Entonces, no ha habido queja, no ha habido queja. Pero bueno, eso es interesante, ¿no? Porque sí, a partir de un segundo idioma, pues ya puedes considerarte alguien plurilingüe, o en este caso trilingüe, si son solo 3 lenguas de señas específicamente que conoces. Y curioso el caso, últimamente me ha llamado mucho la atención aprender otras lenguas de señas, ¿no? Veo ASL y como que ya lo voy entendiendo un poquito más. Soy autodidacta, no estoy en ningún curso ni nada por el estilo, pero ahí veo cosas en ASL y trato de ir resolviendo qué es lo que están diciendo. Esa es la ventaja de las lenguas visuales, ¿no? Que uno puede captar algo de lo que se está diciendo en otra lengua, en otra lengua de señas. Entonces ahí le estoy echando ganas. Pero bueno, entonces, ¿por qué traemos a colación el día de hoy en el marco precisamente de la lengua materna? Porque pues queremos hablar de la lengua de señas mexicana, una lengua de señas que, como bien dijo Kareli, es un idioma oficial, o bueno, sí oficial y reconocido, sobre todo eso es importante, reconocido aquí en México como en la Constitución. Qué curioso el caso. El español no es lengua oficial, ¿eh? Aquellos ¿cuál es la lengua oficial de México? El español no es cierto. No es cierto. Tenemos más de 68 lenguas reconocidas oficiales. ¿Y por qué? Porque entre ellas están precisamente las lenguas de señas. Que de hecho por ahí, a ver, veo que encuentro ese. Hay indígenas también, pero sí el español, o sea, no, como tal no. Y para los que se preguntan en qué parte de la Constitución viene, cuál es el artículo que dice que la lengua de señas mexicana es un idioma oficial en México, que es parte del patrimonio lingüístico de la nación. ¿En qué artículo viene? El 14.
en las leyes de inclusión de las personas con discapacidad, en el artículo 14, artículo se dice así, ¿verdad? Artículo 14, ahí viene que la lengua de señas mexicana es reconocida como parte del patrimonio lingüístico que cuenta la nación mexicana. Exactamente. Entonces, aquí en México el dato son 68 lenguas indígenas que son reconocidas, el español también y la lengua de señas mexicana. Entonces ahí tenemos este reconocimiento, ¿vale? Entonces no nada más es el español la lengua oficial de México, no, tenemos, y ya le contamos, aproximadamente unas 70 lenguas reconocidas en nuestro país. Y queremos hablar precisamente de la lengua de señas mexicana. ¿Por qué? Bueno, ¿qué se entiende por lengua materna? ¿Qué entienden ustedes por lengua materna? Lengua materna, pues así como tal la palabra, el idioma que aprendes de mamá, desde tu casa, ¿no? ¿Tú qué dices, bien? No te oímos, Lee. Estructuralmente... acá leyendo. No, no, pues precisamente eso, ¿no? La lengua materna, la lengua que aprendes de mamá, el idioma que se aprende al nacer, llámale tú indígena, español, lengua de señas, lo que tú quieras. Creo que para mí es la primera forma de comunicación que tienes con mamá. Ya de una manera estructurada y con alguna gramática, por ahí, más o menos. Ok. El diccionario Larousse dice que es la lengua que una persona aprende primero. Entonces así dice el diccionario, es la lengua que una persona aprende primero. Se le llama materna y muchas veces tiene esa connotación, ¿no? De que, pues la lengua que habla mi mamá. Pero muchas veces no es necesario eso. Y por eso preguntaba, ¿no? A ver, ¿qué se entiende por lengua materna? Porque si nos ponemos a pensar, ¿los sordos tienen lengua materna entonces? Que nos quedamos con esa definición de que es la lengua que me enseña mi mamá. ¿Tendrían los sordos lengua materna? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ahí en los comentarios? A ver, buenísima pregunta. A ver, vamos a ver los comentarios. Por ahí a ver qué nos dicen. Yo creo, a mí nadie me preguntó, pero yo creo. Yo creo que que los traigo. Gracias. Es que, por ejemplo, mamá oyente, hijo sordo. Pues es que no. ¿Verdad? Exacto. Porque si nos ponemos a pensar en eso precisamente, si la mamá es oyente y el niño es sordo, pues entonces aparentemente no tiene una lengua materna. Si nos quedamos nada más así con la definición de lo que estábamos viendo de qué es una lengua materna. Pero a ver, ¿qué dijeron ahí en los comentarios? Interesantes. Vamos a ver qué dicen por acá en los comentarios. Y dice más o menos así. Dice... aquí está. Dice... La lengua materna es el idioma paternal. Pero la LS, la lengua de señas, sería una segunda lengua de manera estricta. Y Pam dice, cierto, porque no siempre los padres son sordos. Casi nunca. Son las dos aportaciones que nos hicieron. Muchísimas gracias por los comentarios. Vamos dice, la CDHSM dice que la lengua de señas mexicana sí es una lengua materna. Sí, claro, no hemos dicho que no es una lengua materna. Sí. Pero en el caso de tener papás oyentes, hijo sordo, hay... por ejemplo, en el contexto en el que las personas que están aquí, nosotros, creo que ya no tendríamos tanto miedo de tener un hijo sordo. O sea, sería como,
tengo la manera de saber cómo de hacerlo de manera correcta. ¿Por qué? Porque ya se quitó ese estigma, esas vendas de los ojos de, no, ahora cómo hay que... Entonces, pero ¿qué pasa en el caso de los padres que jamás en su vida se habían acercado a la lengua de señas? O sea, que nada más veían que alguien movía las manos, pero ¿quién dice? ¿Quién sabe? Nada más se ve chido. No sé, ¿tú qué opinas, Kareli? Pues sí está difícil, ¿no? O sea, sí está difícil porque, como dice Llanos, en el caso de padres oyentes, hijos sordos, ¿cuál sería? Yo pienso que si los padres detectan que su hijo es sordo a tiempo y todavía no tienen un idioma como tal, perdón, yo siento que están a tiempo también de aprender lengua de señas y quizá, o sea, sí le enseñe lengua de señas a su hijo y ahí sí aplicaría entonces la lengua materna, la lengua de señas. Yo creo, ¿no? Obviamente si ya este niño sordo crece, ya aprendió español, está oralizado, ahí su lengua materna no fuese la lengua de señas, sino obviamente ya el español como tal. ¿O cómo? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Buenas discusiones y me gusta. Ok, yo encontré esta información bien interesante en internet hablando acerca de ello, ¿no? ¿Por qué se denomina lengua materna? Y entonces habla acerca de las comunidades primitivas, ¿no? Vámonos al pasado, a lo remoto, donde estas comunidades, pues el papá era el que salía a trabajar, ¿no? El papá salía a trabajar, pescaba, cazar, etcétera, y quien se quedaba en casa y daba educación a los hijos, pues era la mamá. Y de ahí viene el concepto de lengua materna, porque finalmente, pues mamá tenía su bebé, la mamá le habla, se comunica con su bebito y pues le transmite su lengua, ¿no? De ahí viene esta idea y pues es el concepto que ha perdurado, ¿no? Y hasta el momento seguimos utilizándolo de esa manera. Pero también dice que ya varios especialistas han profundizado un poquito más en el término, a qué se refiere con lengua materna, porque hay distintas situaciones como lo que acabas de plantear, Karen, ¿no? Puede ser que papá, mamá detecten que su niño tiene sordera y cuentan con la fortuna de que alguien los asesora correctamente y les dice, aprendan lengua de señas, eso les va a facilitar mucho la vida. Y dicen los papás, no le hacemos caso al doctor porque el doctor luego nos anda diciendo que no aprendamos lengua de señas y no le enseñemos lengua de señas. Bueno, no le hacemos caso al doctor y aprendemos lengua de señas y le empezamos a transmitir la lengua. En este caso, papá, mamá, su lengua es el español. Quizás ellos aprendan como segundo idioma la lengua materna. ¿Nos escucha? Perdón, se me desconectó. Perdón, y yo estaba... Perdónenme. Ahí. Perdón, ya. Fallos técnicos. Entonces, si papá, mamá, como segundo idioma aprenden la lengua de señas, entonces ya no le están enseñando lengua materna a su bebé, porque no es su primer lengua. Su primer lengua es el español. Su segundo es la lengua de señas. Dilemas. Bueno, estas nuevas definiciones que se presentan son las siguientes. 1. Sí. Primera acepción, la lengua propia de la madre. Lo que comúnmente entendemos y conocemos. Segunda acepción, la lengua que se utiliza en la familia, transmitida de generación en generación. Eso también es lengua materna. Tercera acepción, la primer lengua que uno aprende. La lengua con la que comenzamos a conocer el mundo. ¿Vale? Y a eso también se le llama lengua materna. La cuarta, la lengua en la que uno piensa, con la que puedes conocer mejor, que se comunica con mayor espontaneidad, fluidez y menor esfuerzo. Porque para aquellos que somos bilingües o manejamos más de un idioma, hay una lengua con la que se nos facilita más, quizás para nosotros oyentes, pues el español, ¿no? Y para alguien que sabe inglés, quizás aprendió primero inglés y ya después español y luego una lengua de señas, pues quizás sea el inglés, aquella con la que se le facilite más. Entonces es esa también, así se le puede denominar,
como su lengua materna. Y una quinta acepción, que esta se me hace bien interesante y es aquí donde obviamente la lengua de señas también está involucrada, la lengua que uno siente como propia. Es parte de mi identidad y es propia de una comunidad. Entonces, en el caso de que sí, papá, mamá son oyentes, aprenden lengua de señas y le enseñan al sordo lengua de señas, pues sí, es su lengua materna. O en el caso de que el niño es oralizado, como bien dijiste, Karen, y así crece, y descubre la lengua de señas 10, 15, 20 años después, si él se identifica con esa lengua como su lengua, como su idioma, es su lengua materna. Y así hay sordos, ¿eh? Así hay sordos que precisamente fueron oralizados y hasta una etapa adulta fue que empezaron a aprender lengua de señas. Y entonces sienten que se comunican mejor con la lengua de señas que utilizando el español, por ejemplo. Y ya para ellos eso forma ya parte de su identidad. Tienen un segundo idioma y por ende los hace bilingües, claro que sí, pero entonces ellos dicen, no, mi idioma con el que yo me expreso, con el que yo puedo compartir mis sentimientos, mi forma de pensar, mis inquietudes, mis anhelos, que puedo desenvolverme libremente, es la lengua de señas. Entonces ya toma un nuevo papel, ¿no? Quizás aprendió primero la lengua el español, y técnicamente hasta cierto punto de su vida, esa fue su lengua materna. Pero ya una vez que aprende la lengua de señas y decide usar esa lengua como su principal herramienta de comunicación, pues entonces ahora pasa a ser esa lengua su lengua materna. Entonces está interesante eso, está bien, bien interesante comprender eso, ¿no? Porque si nos quedamos así nada más con la primera acepción del diccionario que dice la lengua materna es la lengua que te enseña tu mamá, pues quizás en los sordos digamos, no, pues no tienen lengua materna porque hay muchos papás que no aprenden lengua de señas. El niño lo aprendió por otro lado, ¿no? Pero difiero. Ya llegó con quien debatir. Bienvenida. Venga. Oye, qué interesante porque uno pensaría que a lo mejor nada más el idioma que adquieres por primera vez es tu lengua materna, independientemente si aprendes otro más adelante, en el caso de las personas sordas, ya hablando en este contexto, que si ya además de aprenden lengua de señas y con eso se identifican, ya puede ser su lengua materna. Yo pensaría que no, pero qué padre que sí hay excepciones. ¿O qué opinas, Roy? Bienvenidos. Buenas noches a todos. Yo opino que todo el mundo debería dar su opinión. Estoy un poco fuera de contexto, no sé qué tanto hayan comentado, qué tanta funa se haya hecho, o algo al respecto, nada se ha dicho, ok, bien. Tú y tus funas. Diario no, quieres funar a alguien. digo, si nosotros siempre estamos en el hilo de ser funados, pues también hay que estar al pendiente de quién es la próxima víctima. No, pero, con respecto a lo de la lengua materna, supongo yo que ya hablaron sobre la importancia de la accesibilidad del idioma para las personas y demás, ¿no? Apenas estamos definiendo qué es lengua materna. Okay. A ver, para ti, ¿qué es lengua materna? Para mí, lengua materna vendría siendo el idioma con el que te comienzas a comunicar. O sea, el inicio de tu comunicación. Ok. Digamos que... hasta ahí te dejo. Así. Quiero hacer la siguiente pregunta. Quiero meterte en controversia. Ok. Carelli ponía un ejemplo. Decía, bueno, si los papás son oyentes y el hijo es sordo, los papás no saben lengua de señas. ¿Cuál es la lengua materna del niño? Sí, está complicado porque, por ejemplo, es que depende del contexto y el tipo de sordo, porque, por ejemplo, está el sordo que la familia le da lo mismo y ahí que crezca ahí como pueda. Y normalmente desarrollan la comunicación casera, que es lo que usualmente vemos.
Ya por otra parte está el que los padres de plano así muy concentrados para ayudarlos, para que aprendan el idioma y todo eso. Vendría Bueno, siendo la seña. en ese primer caso que mencionas, este niño que pues sí, sus papás quizás por X y circunstancia no le pueden enseñar la lengua de señas. Uh-huh. Crece, es un adulto, descubre la lengua de señas, la aprende. ¿Podríamos decir que la lengua de señas es su lengua materna? Técnicamente siento que no, pero... ¿Qué dice el público? ¿Qué acabamos de aprender, público? ¿Qué acabamos de aprender, público? Es que mira, por ejemplo, vemos casos como una chica en TikTok que usa aparato coclear. Técnicamente tiene la oralización del español y se comunica en español, pero usa la lengua de señas. Entonces, ahí es poco complicado decir, ok, ella es nativa del idioma, a pesar de que son generaciones tras generaciones de sordos. Porque de hecho incluso hubo una película que se llamaba Nada dulce en mi oído, que un papá oyente junto con su esposa sorda tenían ese conflicto de que si al hijo le ponían aparato, entonces iba a dejar de ser naturalmente sordo. En plan de, no te gusta que nuestro hijo sea sordo. Pero él defendía en plan de, pues sí, pero pues le podemos dar la posibilidad de que escuche. Entonces, si puede escuchar, ya no sería sordo, porque podría comprender la comunicación, pero el detalle es que solamente con el aparato. Entonces es semi-sordo. Tengo entendido. Ya no te hagas bolas, ya. Demasiada teoría. Sí. Estábamos leyendo precisamente nuevas definiciones de qué es la lengua materna. Ajá. Muchas veces asociamos que si la lengua materna es la que te enseña tu mamá por el término, el concepto que tenemos, ¿no? La que recibo de mamá. Y esto era así, se definió así, ¿por qué? Porque pues anteriormente el hombre era el que salía a trabajar por lo general y quien se quedaba en casa criando los hijos y enseñándole la lengua, pues era mamá. Entonces por eso se definió así, pero ya no es la única definición. Hay otras. Es la lengua habitual que hay en el seno familiar. Y esa puede ser tu lengua materna. Es la primer lengua que uno aprende. En el caso de este niño que tú decías que se comunica así con el lenguaje casero, eso no es una lengua. No, es un sistema de comunicación para darse a entender. Pero sí, porque de hecho ni comprende bien el español, ni tampoco la LSM. O sea, ya llega al punto en el que lo puede aprender. Entonces, una vez que la descubre y la aprende, para él esa puede ser su primer lengua que aprendió. Ok, entonces, me hace válido. Se me hace válido. La lengua en la que uno piensa, conoce mejor, se comunica con mayor espontaneidad, fluidez y menor esfuerzo. Entonces, preguntábamos hace rato, ¿cuántas lenguas sabes? No, pues yo sé este y este y este. Quizás hay alguien que el español no es su lengua que se comunique mejor, pero el inglés sí. O una lengua indígena también. Una lengua indígena sea con la que se comunique mejor y no el español. Entonces, para esa persona, pues, su lengua materna es la lengua indígena, ¿no? Por ejemplo. Y quinta, y esta que me llama mucho la atención a mí, es la lengua que uno siente como propia. Como que es parte de tu identidad y es propia de una comunidad. Y eso es lo que siempre dicen los sordos. Sí. Esa es mi identidad. La LSM es parte de mi identidad. Entonces... Super, es que hay muchos charcos legales ahí, porque ahí prácticamente le da, o sea, no es que sea lo correcto, aclaro, pero pon tú que gente que no piensa correctamente puede basarse en eso, decir, no, pues yo aprendí señas y me identifico con las señas aunque yo soy oyente, y esa va a ser mi lengua materna, en plan de... No, así no funciona. O sea, es diferente. Porque regresando al caso del niño, me gustó ese ejemplo por el hecho de que es verdad que quizás un niño puede que sea criado en un ambiente oyente,
que la familia no se comunica en el SM ni nada, o sea, simple y sencillamente pues mímicas y gestos orales. Pero el punto es que cuando ya comprende el idioma, o sea, que ya puede entender conceptos, porque me ha tocado muchos sordos, que pues sí, pon tú, que pueden decir, no, pues que agua, que no sé, jefe, o te van a regañar, o sea, muchos incluso hasta siendo clasificadores de uso común, pero ya abarcando conceptos más profundos, que no sé, oportunidad, responsable, torbo, etcétera, además, ya ahí cambia el panorama, y sí ya vendría siendo donde, ok, aquí es donde sí lo entendí. Pero ¿qué pasaría entonces con los sordos que hablan bien español? Bueno, es que también luego depende del sordo. Ahí también, y era lo que estábamos discutiendo. Ajá. Si hay un sordo oralizado, papá, mamá decidieron que así lo iban a educar, creció así, oralizado, en su etapa adulta dice, existe la lengua de señas, yo no sabía, empieza a aprenderla. Y con el tiempo, quizás él se sienta más cómodo expresándose en lengua de señas que en español. Entonces ahí ya hay un cambio. Dale. Fíjate que ahorita me acordé también del caso contrario, y aplicaría esto también lo mismo de la lengua materna. Me ha tocado caso de sordos que no les gusta aprender lengua de señas, o sea, no quieren lengua de señas, quieren que les hables. Y en plan de, ok, entonces ahí él es sordo, pero su lengua materna vendría siendo el español, porque es el idioma, como el concepto que nos mencionaste, es el idioma en el cual les cuesta menos trabajo comunicarse, porque puede que ya su ¿cómo se llama? Su proceso neuronal de comunicación sea más sencillo en español oralizado que lo que viene siendo ya la gramática de la LC. Ahí te va lo siguiente que explica este artículo que está bien interesante. Dice, algunas personas aprenden 2 o más lenguas en su tierna infancia. Y este puede ser el caso de muchos sordos, donde, de nuevo, papá, mamá tienen la fortuna de saber que existe la lengua de señas, pero también le van enseñando español. De que se puede, se puede. Sí. Entonces, dice aquí, entonces aprenden más de una lengua desde niños. En estos casos se considera que estos individuos plurilingües tienen varias lenguas maternas. Sí, Una ya sé, padre, ustedes como se están diciendo, ay, sí, yo soy, pero tranquilo. Otra del padre y otra de la sociedad. Y eso está bien interesante, porque sí es cierto, y en esta globalización que ya tenemos, puede ser que hay una pareja, no sé, una pareja, papá es de Estados Unidos, mamá mexicana, y por XYZ se van a vivir a China, a Japón. Entonces, ya nace el crío. Ay, ajá, Dios mío, de 3 idiomas. Exacto. Entonces, papá le enseña inglés, mamá le enseña español, pero la sociedad le enseña el japonés. Y ya luego por gusto aprenden algún otro idioma. Claro. Pero entonces todas ellas pueden ser su lengua materna. Finalmente, quizás ese niño, al estar expuesto a todas estas situaciones, pues aprende distintas lenguas y con cualquiera se identifica. Aunque también hay estudios que dicen que hay una lengua donde tú eres más emocional, ¿no? Y ahí expresas tus emociones. Y en otra lengua eres más racional, que ahí tienes tu pensamiento lógico. Entonces, también eso está así de... ¿Qué vas a decir algo, Karen? Sí. Nos comentan que, correcto, por eso tienen bilingüismo terciario. Órale. Dice que tiene que ver con procesos neurológicos de aprender un idioma. Órale. Qué genial. Exacto. Fíjense cómo encerramos un solo concepto de pensar de que la lengua materna nada más es lo que adquieres de mamá o de papá cuando estás bebé y todo lo que sale sin saber. Qué buen capítulo. La verdad que está interesante. Interesante. Pero bueno, ya definimos qué tantas situaciones puede ser una lengua materna. Sí. Tantos distintos contextos puede ser una lengua materna. Entonces no nos quedemos con la idea de que, es que el sordo, pues su papá, su mamá, pues no sabe lengua de señas, sabe el español, entonces él no tiene lengua materna. No, sí. Ya vimos que por definiciones, en
cualquier categoría donde quiera estar el sordo, decir, sí, es mi lengua materna, la LSM. Pero sí hay que retomar eso que tú mencionabas. Este caso de los sordos que crecen sin tener un idioma, ni el español ni la lengua de señas. Y entonces aquí estamos hablando de privación lingüística. ¿Qué es la privación lingüística? Ahí en los comentarios. ¿Alguien sabe qué es la privación lingüística? Pregunta, ¿hay señal? ¿Cómo dirían privación lingüística? Muy buena pregunta. Creo que no me acuerdo si ya hay alguna seña en específico, pero... Yo hice esta, como de... No hay. Tapado, lenguaje. Sí, muy bien. ¿Podría ser? Buena manera de resolverlo, Gian. Es que ya me ¡Bravo! certifiqué. Estoy vendiendo certificados en cientos. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice que se escucha bajito. Vamos a ver. ¿Por qué se escucha bajito? Es que estamos agachados. Es Hay unos botoncitos al lado del teléfono. ¿Dónde le puedes subir? Le picas al de abajo, no se oye fuerte, pero si le picas al de arriba, a veces sube el sonido. Yo igual le subí también aquí para, a lo mejor es de mi configuración de TikTok, que, Puede que. ajá, ya le subí mucho para que escuchen un poquito mejor. Yo le moví ayer. Pues, Culpable, Gian. Sí, porque aquí se oye bien. No sé qué está pasando ni qué está comentando el TikTok, porque llegué y arrumbé la mochila y allá se quedó el teléfono. no, ya, miren, ya lo acomodé, esperemos que ya. Se escuche mejor. Pero decían privación lingüística, es que decían, no escuché, perdón. Privación lingüística. ¿Qué es la privación lingüística? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué es la privación lingüística? Que es un tema, un término que últimamente ha estado muy fuerte dentro de la comunidad sorda. Esto de la privación lingüística. Dale, Roy. Bueno, yo no soy teórico, pero comprendo que va relacionado al hecho de que el idioma al que se le pueda facilitar comprender las cosas, no se le da acceso a esa persona. Entonces, impide que pueda aprender un idioma en el que comprenda claramente la realidad y su entorno. Bien, me gusta tu definición. Puede ser la que te aíslan también. Por ejemplo, saben que eres sordo, pero no te dejan convivir con más sordos por igual para no aprender señas o no sé, o la obligación de oralizar, como de no hagas señas. Tuvimos una amiga que Mimi, ¿la conocen? Nos platicaba que también su pareja le decía no hagas señas y la obligaba así a hablar, pues entonces sabiendo obviamente que es una persona sorda, o sea, que súper tiene red flag. de señas, sí, y pues fue uno de los motivos por el cual pues tuvo su separación, pero sí ella sí como que tuvo esta parte de que le decían no, señas no, y si va a hacer señas ni hablamos. Ay, digo, qué triste, no manches. Qué feo. No, aléjense de ese tipo de personas. No. Exacto. Muy bien, aquí por definición dice la privación del lenguaje o privación lingüística en niños y niñas sordas podría definirse como la falta de una lengua natural completamente accesible. A ver, lo que se ponen de acuerdo, a ver, un volado, un chinchampú, un chinchampú, a ver. No, dale Roy, porque ya no ha estado desde que iniciamos. Dale Roy, por favor. Bueno. Déjenlo descansar. Sí, en mi defensa puedo decir que estoy practicando, también. Sí. No, pero lo hiciste bien, no te preocupes. No hay puna. Vendo certificados. Ok, entonces regresando a la definición de privación lingüística,
puede ser que un niño o una niña sorda no tenga acceso o la falta de acceso a su lengua natural en los primeros años de su vida. Que no se le dé una lengua ajustada a sus capacidades perceptivas. En este caso, pues para un niño sordo o una niña sorda, pues sería la lengua de señas. Entonces es eso. Ese caso que mencionaba Roy. Niño, papá, mamá, pues no le dan ningún tipo de educación ni en español, ni en lengua de señas, ni nada. Y así crece. Y ya hasta que es adulto empieza a aprender lengua de señas, entonces esa persona sufrió esto, privación lingüística. Y en ese caso, pues sí, él toda su infancia, su adolescencia, hasta el momento que aprende lengua de señas, pues no tiene lengua materna. Ahí sí no tiene lengua materna. Aquí aplicaría con las personas sordociegas. Así que, por ejemplo, no les enseñan nada, o sea, nada, en algunos casos, obviamente, Sí, ni lengua de sí, señas, se da. ni nada, y ay, qué triste. Aquí da. nos comentan que es alguien que fue privado o le fue negado el derecho a su lengua materna, sin importar la edad. Exacto. Y desde niños, pues aquí lo importante, la clave es desde niños. ¿Por qué es importante esto? Porque los primeros 3 años de una infancia son importantes para aprender, bueno, en este caso, adquirir un idioma. Ya después de eso, esa ventanita de tiempo que se tiene, puedes complicar el aprendizaje de un idioma. ¿Sí? Y menciona mucho este artículo el caso del niño salvaje, o ya hablando coloquialmente, Tarzán. O sea, pues Tarzán, ¿no? Crece en un ambiente donde pues no hay una comunicación de un idioma, ¿no? Sabemos que los animalitos tienen su sistema de comunicación, ¿no? Pero no es un idioma como tal. Entonces, pues este niño salvaje pues crece en ese ambiente, se desarrolla así, y al momento de querer insertarlo en la sociedad, pues cómo se comunica, cómo se expresa. Entonces quizás por esa situación él sufrió de una privación lingüística. Ya hasta adulto puede aprender la lengua de señas o el idioma local y considerarla él como su lengua materna. Pero entonces el tiempo en que tarde en aprender un infante, un niño sordo en este caso, su lengua materna, se le denomina como privación lingüística, y eso es algo que todavía sigue existiendo. Y como mencionabas, también aquellos que tengan una doble discapacidad, como la ceguera y la sordera, pues también, que lamentablemente muchas veces es el subgrupo dentro de la comunidad que está más desatendido. Porque sí, o sea, si para los sordos casi no hay educación, pues para este tipo de personas menos, mucho más escasa. Sí, aparte, creo que... perdón. Bueno, pues ya que tocaron el tema de los ciegos. Aquí el experto. Fíjate que en este caso pasa, es verdad, o sea, es complicado, triste y difícil. Complicado porque a veces las personas que lidian con las personas sordociegas, si de por sí les cuesta trabajo esforzarse tantito por aprender la lengua de señas. Ahora imagínense tratar de enseñar a una persona. Aquí hay dos. Una, que nace sordociega, porque ahí sí tienes que buscar la mil y un maneras de darle estímulos comunicativos por donde puedas. Y ya después de eso, ya como que poderle ayudar a comprender su idioma. O sea, es mucho esfuerzo por bastante tiempo, pero hay gente que prefiere no hacerlo. Y simple y sencillamente los dejan y se crían casi como animalitos. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas? Es muy difícil que se logren incorporar a la sociedad, ya que prácticamente sus únicas labores solo son existir. Me ha tocado casos tristes en los de que pues, los niños ni siquiera saben que están sucios ni nada, o sea, están ahí jugando y de repente nomás se hacen del baño y ya.
porque pues no le explican que eso es estar sucio, que tiene que estar higiénico, nada más ahí bota así de, ay, paciencia. Pero por otro lado tenemos los sordos que llegaron a perder la vista de grandes. Ahí tienen medio ventaja, y digo medio ventaja porque falta que en el periodo en el que aprendieron, que tuvieron vista, pudieran aprender la lengua de señas. Ya si no pudieron aprender la lengua de señas, ahí es donde sí se puede, pero igual es todo un proceso. La ventaja de esto es que se le puede tratar de sacar las formas en las que explica las cosas para decirle, ok, eso que dijiste es esto. Creo que ya tenemos el caso que tuvimos el otro día con lo que les conté de Cirilo, ¿no? De que explicó, ¿no? Pues que la cosa que se da del piso. ¿Cuál era la serie de Cirilo? Cirilo. Sí. Lo que se da del piso, que se da por acá de este vuelo, y que se le hace así, y que se le corta, y que quedan circulitos, y que se come, y que lo comimos en una pizza. O sea, todo eso solo para decir piña. Y ya le dije, bueno, todo eso que explicaste, esta sí, piña. Entonces, aquí vamos al punto que en el que menciona de que también está ese tipo de privación lingüística, donde pudieron ver su única comunicación pues fue las señas caseras, pero ya en cuestión de conceptos más complicados y es donde ahí sí se ven más difícil, y de hecho a la fecha sí comprende uno que otro concepto, pero casi como que, a ver, te lo explico, esta es la seña, ¿sí lo entendiste? Ok, a ver, te pongo una situación, si hicieras esto junto con esta seña, ¿estaría bien o estaría mal? Y a veces pasa como que quiero asegurarme de que estás entendiendo que te estoy preguntando. Porque luego me acuerdo que al principio era como que, bueno, mira, te explico 1, 2, 3, 4, ¿cuál es el primero? No, pues 1, 2, 3, 4, ¿cuál es el primero? O sea, solamente copiar. Y es donde uno dice, ok, vamos a intentarlo de nuevo. Y es donde está la paciencia que tiene que tener la gente, no lidiar con ello, sino poder ayudar en esa situación. O sea, porque cuando decimos lidiar con ello es como que es un pesar, pero en plan de, oye, o sea, le estás dando accesibilidad y posibilidades de poder ser funcionalmente, un ente funcional en la sociedad. O sea, eso. Ya. Sí, aparte la privación lingüística a futuro tiene graves consecuencias tanto sociales, psíquicas, cognitivas, emocionales, todo eso llega. No digo que en todos los casos, pero en la mayor o en la gran mayoría de casos sí los suele tener. De hecho, hasta en la percepción de cómo tomas las cosas, les voy a dar como un pequeño ejemplo. Nuestro compañero Jorge tenía una percepción de que hasta que cumples 30 años ya aprendes las cosas. Y yo, a ver, ¿cómo? Porque yo una vez me acuerdo que le llamé la atención de, oye, Jorge, estamos en el trabajo, enfócate, tenemos que aprender esto y esto. No, es que yo hasta que cumpla 30 años. ¿Cómo que hasta que cumplas 30 años? Y ya me platicó. Que le hace, a ver, ¿tú conoces a personas sordas inteligentes? Y yo, sí, claro que conozco personas sordas que tienen más de un idioma, que tienen como 6, 7, 8 idiomas y han estudiado la universidad. Le hace, sí, pero ¿cuántos de ellos son jóvenes como yo? Cuando tienes 30 ya tienes ese conocimiento. Y yo, a ver, espérame. ¿Quién te dijo eso? O sea, y como que le dio vergüenza y no me quiso decir. Así que, Jorge, si estás viendo este live, te reto una pelea a ti. Bueno, ya hacía falta retar a alguien a pelear, perdón. Entonces imagínate, o sea, la privación lingüística afecta en todo. O sea, ¿qué te hace creer, Jorge, que tú no tienes derecho a aprenderlo? Y de repente yo le explico, Jorge, a pesar de que ya es un adulto, yo le explico como de manera historia, así me muevo, y se ríe, ¿de verdad hacen eso? Sí, y después se los explica, y los explica de una manera natural. De, mira, es que hacen esto, y esto. Y a mí de repente sí me da cosa porque es como, oye, qué mal, porque a lo mejor ni siquiera fue de familiar intencional, ¿sabes? Simplemente a veces no supieron cómo enseñárselo. O tal vez se le hizo más cómodo el estar en el confort de entre menos aprenda y él cómo sabe que no estaba aprendiendo también.
Entonces son un montón de cosas las que conllevan esto. Y ahora poco a poco lo veo y veo que está aprendiendo más cosas. Veo que de repente ya se acerca y, oye, tengo una duda de esto. ¿Qué es esto? Estaba leyendo esta palabra. ¿Qué significa? Ah, pues puede, a ver, ¿tú qué crees que signifique? Si pasa esto, esto y esto, ¿tú crees que está bien, mal? Ah, pues depende, le puedo decir esto, esto, esto. Y luego, ok, ¿y en el mundo real? ¿Qué harías? Porque está bien, de repente ahí, imaginar. Pero tenemos que tener en cuenta que también son personas que van a llevar a cabo estas cosas en el mundo real y a veces puede ser choqueante lo que ellos ven. O sea, a veces, o sea, si a nosotros como personas oyentes que tenemos la infinidad de información a nuestro alcance con solo ponerlo en Google, a veces vemos algo que nos quedamos así como, wow, ¿realmente esto existe? ¿Esto se puede? Ahora imagínense una persona... Esto es real. Esto es real, esto es real. Entonces, pues imagínense todo lo que conlleva el privar a una persona de manera, llámale tu lingüística, como dice Roy, a lo mejor pues puede ser difícil para una familia. ¿Sabes qué? Soy una persona que trabaja en el campo. No tengo tiempo para enseñarle al niño, ni gano lo suficiente como para llevarlo a terapias o algo por el estilo. Entonces son muchos factores los que determinan la privación lingüística. Y aún así creo que sí se pueden hacer muchas cosas, pero lamentablemente hay rincones donde la información todavía no llega. Y claro, el saber que soy capaz de poder enseñar qué. Porque sí me ha tocado muchos casos en los de, yo puedo enseñarte, está fácil. Pero a veces ni uno mismo comprende el tema. ¿Cómo pretendes enseñar? Entonces yo creo que es un tema muy interesante y que puede llegar a muchas controversias a final de cuentas, creo yo. Sí, así es. Entonces, híjole, este tema de la privación lingüística de las comunidades sordas, porque pues aquí hay un artículo que dice, nada más pasa con los sordos, no, también con los oyentes, o sea, también hay situaciones así, pero son menos casos que con los sordos. Kareli, querías decir. A ver, entonces el implante coclear y el auditivo ¿es privación lingüística? Muy buena pregunta, qué bueno que preguntas eso, porque a ver, precisamente aquí este artículo que tengo. ¿Qué opinan en los comentarios? Ya nos comentaron que sí. Y es privación, a ver. Ok, me gusta esa respuesta. Aquí este artículo dice, ¿por qué el implante coclear no alivia las consecuencias negativas de la privación lingüística? ¿Sale? Déjame subirle, que ahora sí te escuché bajito. Ok. ¿Por qué el implante coclear no alivia las consecuencias negativas de la privación del lenguaje? Porque quizás para muchos sería, pues esa es la solución. Ponle el implante y ya con eso va a tener su lengua materna, que en este caso sería el español, y listo, ya un adulto funcional vamos a tener. Pues no, dice aquí, los beneficios del implante coclear y resultados en el desarrollo del lenguaje oral son muy variables y totalmente impredecibles. Y más abajo... Más abajo donde lo acabo de leer. Bueno, aquí decía que el implante coclear no se puede poner hasta después de los primeros 6 meses de vida del niño. Y entonces, ¿qué sucede en ese espacio de tiempo? Ya nace sordo, sabes que está sordo. Decides ponerle el implante coclear, pero no se puede poner inmediatamente. Tienes que esperarte hasta que pasen 6 meses. ¿Qué pasa con eso? Ahí sigue habiendo privación lingüística en ese espacio de tiempo. No le estás enseñando nada. Aunque mamá o papá estén moviendo los labios, pues no está recibiendo información, estimulación del lenguaje. Entonces sigue habiendo cierto grado de privación lingüística. Entonces sí, aunque hay muchos avances de la ciencia y la tecnología, pero pues esta no es totalmente algo que pueda evitar los daños que causa la privación lingüística.
Sí, de hecho aquí nos pone la Asociación Sublime Expresión, nos dice, los papás piensan que el implante es una varita mágica. ¡Pum! Ya, escuchaste, entendiste, comprendiste conceptos, todo. Y es verdad, no es así, no es así. También los comentarios. Sí, échale. También hay otros comentarios donde nos dice Héctor que no es privación, sin embargo podría ser discriminación. Y también Mariela nos dice que no es privación, es una herramienta que debe complementar toda la educación de los alumnos. Y los papás piensan que un implante es para que sean oyentes y eso es discriminación. Pues sí, es que aquí está como el dilema, bueno, mi dilema es de ¿para qué le pones implante? Pues para que el niño sordo o la persona sorda, o sea, imponerle un idioma oral para eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque entonces, ¿realmente crees que la lengua de señas no es suficiente? Que al final de cuentas en el mundo real, o sea, no es cierto, o sea, por más que queramos ser un mundo inclusivo, eliminar todas las barreras y que haya equidad, pues no se va a poder. ¿Por qué? Porque no todos saben lengua de señas, entonces siempre en los trabajos va a haber barreras, siempre. No sé, me pongo a pensar en servicio al cliente, no sé, una persona que esté atendiendo en un lugar que realmente necesite entrevistar o platicar con clientes y obviamente pues si no sabe lengua de señas, ¿cómo va a tener este trabajo, no? Entonces, pues es un tema difícil. A ver qué dice Kian. Español signado. No, no, miren, aquí hay dos cosas rapidísimas que a mí me tocó ver. Una es que me pasó con una persona que me mandó un mensaje diciéndome, oye, por favor, ¿puedes venir? Es que me están preguntando algo y no entiendo. Entonces, digamos que yo no soy santo de la devoción de esas personas que le estaban hablando a la persona sorda. Entonces fue como de, oigan, el sordo fue como de, esperen, puede hablar un poco. Entonces dijo, Jan, viene. Entonces dije, no, ¿para qué? ¿Para qué lo queremos? ¿Qué tal? No. Y le empezaron a escribir. Entonces cuando yo llegué, a mí las personas me dijeron, no, ya todo quedó. Entonces yo le dije a la persona, ¿todo bien? Y me dice, sí. Y dije, ok, continúo mi vida, vámonos. Entonces después platico con él y me dijeron, oye, me dice, ¿sabes qué? Es que me dijeron que tú no. Y me empezaron a escribir, pero yo no les entendía. Pues yo no entendía qué me estaban diciendo ahí, qué pasaba, qué. Y le dije, ¿qué hiciste? Y me dice, pues les dije a todo que sí. Y yo, ¿pero así qué? ¿Sí qué? ¿Sí a qué? Le dije, pues no sé, no entendí. Entonces, esas personas no lo saben, pero esto también es, aparte de la privación, es bueno, no estoy seguro si caiga también en un delito en el de, oye, estás haciendo que una persona acepte cosas que ni siquiera está entendiendo con alevosía y ventaja de que él no sabe lo que está diciendo. Hasta ahorita es fecha que no sabe explicarme qué le dijeron. Entonces, eso está... es horrible eso. Eso es horrible. Entonces él me dice que se sentía raro porque no sabía qué dijo que pues sí. Ahí tenemos actos de discriminación, precisamente. Ahí está. Entonces es como de, ok, te entiendo que yo no te caiga bien, te entiendo completamente, pero la persona con la que te quieres comunicar, no sabes comunicarte con él. Entonces si yo puedo ser un puente y puedo ayudar, deja de lado nuestra rivalidad porque yo no tengo nada en contra de ellos, pero deja de lado eso y déjalo entender que le está diciendo. Es en primera. Y la segunda, que es muy común que me digan así como de, es que, no sé, por ejemplo, Jorge no puede hacer esto, no puede hacer el otro. Claro que puede, pero Jorge también es mañoso. Si tú le enseñas a que no puede, el día que quieras que Jorge haga algo, no lo va a hacer. ¿Por qué? No puedo. Entonces, en lugar de estar, porque yo a Jorge lo traigo como para arriba. No. Y sí puede. No, que a mí me vale madre. Si entiendes y si no, ahorita vamos a entender. Y así poquito a poquito, pero no dejo que me diga, no puedo. No, a fuerzas puedes.
A fuerzas puedes y Carly está Bueno, testigo. Jan, eso es abuso de poder, ¿verdad? Entonces, vamos Yo a soy cortar la naco. transmisión. Vamos a cortar la transmisión de este día. Disculpen la audiencia. Y lo vamos a sodomizo. No, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. Pero a lo que voy es que no dejo que me diga no puedo sin haberlo intentado antes. Es como, Claro. a mí no me vengas a decir no puedo. Yo ya te vi haciéndolo la otra vez. No quieres, que es diferente. Entonces, como que de repente ya me agarró el ritmo de trabajo y sabe que a lo mejor con las demás personas sí es como, pues no sé cómo. Pero sí me ve y sí es como, ay, güey, sí sabe que puedo. Entonces, no me veo así como, alábenme. Porque también eso es bien colmillo, el morro, es bien colmillo. Pero entonces, es como de, hey, no te invisibilices. Estás viendo cómo está la situación, no solo en este lugar, en todos lados. Estás viendo cómo está. Y tú todavía, no, es que yo le dije, no, al contrario, debes de sentirte orgulloso de ser una persona, y aunque no fueras sordo, sentirte orgulloso de lo que estás aprendiendo, de lo que sabes, de lo que transmites, porque de repente era como de, no, y si algo pasa, le dije, mira, Jorge tiene la capacidad de oralizar, él sabe que si algo peligroso pasa, no va a ser como, no, jamás, él sabe que va a ser un ruido, va a gritar o algo, pero lo va a intentar, pero déjalo. Entonces, entiendo, puede tener alguien que ahí de repente se esté dando vueltas pero también, ¿ustedes cómo ven esa parte? O sea, que también no puede. Eso contaría también como una parte de la privación. Digo, no sé si lingüística, pero pues a lo mejor la privación de sus capacidades cognitivas o habilidades sociales. Violación de derechos. Español signado. De hecho, la semana pasada, en el último podcast, cuando tuvimos la conversación casual, Tiene Cuando- un podcast. a Siquem también y nadie le dice nada. Pero no lo ocultaba Siquem. Ajá. No, la semana pasada o sea, ustedes y yo estuvimos en no fue podcast, nada más fue conversación casual. ¿Sí se acuerdan? En el after podcast, ¿no? Ándale, en el after podcast, ándale. En el Roy y sus amigos. Bueno, el punto es que hablamos de eso y salió el término de lo del autismo. De que por el hecho de ser sordo, dicen, no, es que como no tiene la capacidad de oír, él no puede hacer estas cosas. De hecho, el de asociación, ¿cómo es? Asociación Sublime. Expresión, así es. Asociación Sublime de Expresión es el que mencionó ese término, de que cuando caen en el punto de, no, por ser sordo, él no puede hacer eso, ya eso es autismo. O sea, por no tener ese sentido, dices, es incapaz, en plan de, o sea, dude, es una persona que tiene prácticamente todos los sentidos, solamente la diferencia es ¿cómo se llama? Su recepción de, ¿cómo se llama? De información. O sea, en vez de hacerlo de manera auditiva, lo hace de manera visual, y incluso hasta eso favorece más porque permite que esté más al pendiente de todo en cuanto a acciones. Pero sí, eso, ya. Ok, Entonces- bueno, lo que estabas diciendo ya sí no es una privación lingüística, porque estamos hablando de infancias. O sea, aquí el término importante es durante la infancia, que no se le dé una lengua, que no se le enseñe, se le transmita una lengua. Aquí Jorge ya tiene una lengua, ya él maneja la lengua de señas mexicana y se comunica de esa manera. No sé a qué edad la haya aprendido, a eso sería interesante conocer. ¿A qué edad aprendió? Ah, su mamá es sorda. Ah, pues con mucha más razón. Es una Pero lengua es sorda casera. Es sorda con Ah. lengua casera. Jorge lo mandó a la asociación cuando era pequeño. Jorge tuvo todas estas, porque me dijo que también había tenido algunas terapias. Y después Jorge enseñó a su mamá lengua de señas. Y Jorge lo he visto hacer tanto español, tal cual, así como lengua de señas con gramática. Lo he visto de los dos. La única diferencia es que no sabe diferenciar cuando está haciendo cuál. O sea, él hace español y de repente otra oración ya te la hace gramatizada, luego otra vez español, pero entonces él te maneja las dos. Entonces, Oh, y hasta inglés, a veces se le sale lo gringo. manda tú. Dice tú y yo. Y yo, ¿esa qué? Ese es del inglés. ¿Qué es eso? Acá Este es tú y yo. esta. Y yo, tú y yo, porque tranquilo, ¿cuál?
Ah, no, igual es esta, igual es. Y yo, sácate, ese es igual. No, pues, inglés. Les digo, no, tú contigo, Sí. fallas. Bueno, yo ahí difiero. A ver, díganme ustedes que no utilizan palabras del inglés. Díganme ustedes que no usan palabras del inglés en su día a día. Sí. Ok. La verdad, Díganme ustedes que no. yo creo que no. Híjole. No, sí. Pues sí, a cada rato digo Wolf. Hola, yo Wolf. Entonces, sí, yo creo que sí. De hecho, hasta parte es de la válido. O sea, en situaciones o contextos no formales se vale, porque pues nosotros también, pero ya en contextos formales, sí, ahí sí ya hay que evitar los anglicismos. A partir de ahora, puros comentarios en inglés, por favor. Porque sí, ya todos están poniendo yes. Mira, tan solo la palabra sándwich viene del inglés, ¿eh? ¿Cuál? Sándwich. Pero también escuché a un niño que, mamá, quiero un emparedado. También, Pues sí, obviamente no, sí, obviamente no. Pero. privación, sí, pero de la vida. Teníamos nuestra palabra y no nos gustó y dijimos, la de sándwich se oye mejor. Espérate. Bueno, técnicamente, esto sé que esto está un poco fuera de contexto, ¿ok? Pero... Espera. Todo lo que diga Roy a partir de este momento será únicamente de su responsabilidad. Gracias. Este podcast no se hace responsable de las palabras que salgan de cierto personaje. Ok. Más que nada el ejemplo de que la privación lingüística hasta qué grado puede llegar. Por ejemplo, estábamos viendo, ¿no? De que, o sea, quizás son cosas chiquitas, insignificantes. No es como que mis padres no me hayan dejado hablar español, pero yo de más joven pues veía todas esas veía todas esas caricaturas infantiles de Discovery Kids, Discovery Channel, todo eso, y usaban el español neutro, ¿no? Y ahí usaban muchas frases como de que tipo, no sé, emparedado, crema de maní, ¿cuál otra? Hay otra parecida, bueno, varias. El chiste está en que cuando yo usaba esas palabras, mi papá decía, es que ¿por qué está diciendo eso? Así no se dice. Decide, pero pues es español. Y me gusta, o sea, suena bonito. O sea, quiero un emparedado de crema de maní, jalea, por favor. Roy, ¿viste Discovery Kids, verdad? ¿Qué es lo que acabo de decir? Ignorado. Las historias de Roy son aburridas. Muy bien. ¿Seguimos? Estaba leyendo el comentario, perdón. Bueno, pero en plan de, o sea, digamos, si eso pasa, si esas situaciones pasan como oyentes, ahora imagínate con el sordo, o sea, en plan de, no se hace así, se dice torta. No se hace así. Perdón, dice, pero aquí en Guadalajara es lonche. ¿Eh? Perdón, lonche. Aquí es lonche. Bueno, en fin, ya ese es otro tema de otro lugar. Pero punto ese. Si pasa eso con los oyentes, también pasa con los sordos. Exacto. Entonces, a veces se sataniza mucho de que no utilices ASL, eso está mal, es el diablo. Es un fenómeno normal que se da entre lenguas en contacto. Si supieran que el diablo nada más utiliza infernal signado. Infernal signado. Ok, nuevo término, bonita palabra. Ay, pero ¿qué íbamos? Bueno, hay que entender, cuando hablamos de privación lingüística, estamos hablando desde niños, desde la infancia, que no se les da un idioma, que no se les da una lengua, entonces obviamente esa persona por mucho tiempo no puede comunicarse de manera efectiva, no puede aprender lo que quizás muchos de nosotros pudimos aprender o tener ese acceso a la información. Entonces, eso es privación lingüística. Lo que está sucediendo en tu caso, Diana, ahí en tu trabajo, eso son actos discriminatorios a una persona que no le proporcionan información en su lengua, que debería de ser,
Y en el caso de la mamá de Jorge, fíjate, la mamá de Jorge sufrió de privación de lingüística ¿cuánto tiempo? Como bien dices, lo mandó a la asociación a aprender y una vez que Jorge aprendió, él le transmitió la lengua materna a su mamá. Ah, qué caso tan interesantemente raro. Entonces sería lengua... Ya no es lengua materna, ¿verdad? Lengua hijística. Lengua hijística, ándale, hijística. Sí, porque ya es del hijo a la mamá. Pero ahí está, ¿no? O sea, y esos casos, aunque parecen aislados, es el pan de cada día. Hay muchos que tienen esa situación, que precisamente no tienen una lengua materna. Entonces ahí tenemos estos conceptos, ya estamos entendiendo, definiendo qué es lengua materna, qué es la privación lingüística. ¿Cómo evitarlo? Pues entonces hay que enseñar a los bebés desde temprana edad, los bebés sordos, su lengua materna, que en este caso sería la lengua de señas. Eso es bien importante. Y no con esto queremos decir que no se les enseñe español, por ejemplo, no. Pero debe tener una base, una primera lengua. Teniendo una primera lengua puedes aprender todas las demás lenguas que tú quieras, orales o de señas. Sí, y en base a su lengua materna, que propiamente debe de ser la lengua de señas, siendo una persona sorda, también que su educación sea en lengua de señas, sería lo ideal. Claro, como dice Siquem, que aprenda español también para que sea un sordo bilingüe. No, no sería, pues para él no es nada malo, o sea, al contrario, sería más para su beneficio aprender español, pero lo ideal sí sería que su primera lengua y que toda su formación sea en su lengua materna, tanto también que aprenda y conviva con personas sordas, porque pues no nada más es de tengo un hijo sordo, le enseño lengua de señas y pues no convive, ¿no? Pues también debe de conocer la historia de su idioma y la comunidad debe de acercarse a ella. Por aquí también nos preguntan, la doctora Tere pregunta, ¿la privación es propia de los sordos o en otro ejemplo, cuál sería? Puede aplicar en cualquier contexto donde a un niño se le prive de su lengua. Vamos a llevarlo a las lenguas indígenas. Vamos a llevarlo a ese contexto. Quizás en casa hay una lengua indígena, pero por el estigma que hay en contra de las lenguas indígenas, papá y mamá dicen, no, pues no le vamos a enseñar lengua indígena, ¿no? Porque pues no debe de aprender esa lengua porque ¿cómo va a vivir en esta sociedad oyente que sabe nada más español, ¿no? Y puede ser que como papá y mamá no saben español, porque nada más saben la lengua indígena, no saben español y deciden no enseñarle por este temor a cómo va a crecer en la sociedad, pues puede ser eso, ¿no? Pero sería así como que muy raro porque pues obviamente si estando en casa no le hablan al bebé, pues sería muy raro, ¿no? Que mamá, papá en algún momento no le hablen, pues sería muy raro. Pero pongamos el caso así muy extremo de que suceda eso, pues ahí estamos entrando en esa situación de privación lingüística. Pero pues el bebé va a estar escuchando a su alrededor también, ¿no? Y ahí recibe información en la lengua que se maneje en esa sociedad. Entonces, sí sería raro, serían casos muy raros que en población oyente se dé privación lingüística. Hablábamos de los casos de los niños salvajes, ¿no? Que fueron encontrados viviendo precisamente pues en ámbitos o en ambientes salvajes donde pues, sí no recibieron ningún tipo de estimulación de alguna lengua, porque estaban rodeados de vegetación, animales y fue todo lo que percibió ese humano. Pero sí encontrar casos así actualmente debe de existir quizás por ahí, no hay algo así registrado recientemente, pero sí se da más en las personas sordas, pues es un fenómeno que vemos más en las personas sordas por lo mismo, porque muchas veces los médicos no recomiendan el uso de la lengua de señas, porque no que dicen, no, la lengua de señas no, espérate, tiene que hablar y hay que enseñarle a hablar.
Y ya después, con el tiempo, incluso puede ser que los papás digan, bueno, yo voy a esperar a que él crezca y decida si quiere aprender lengua de señas o no. Pero mientras, pues yo ahorita le doy lo que yo le puedo dar. Entonces ahí sí entramos en ese dilema. Pregunta, si por ejemplo un niño con autismo es oyente, no es sordo ni nada, y pues aprendió lengua de señas y se expresa en ella, pero escucha y puede hablar, no habla pues, pero sí hace lengua de señas, que es su lengua materna, la lengua de señas. Ay, yo, Pues, como vimos en estas definiciones, si el niño siente que ese es su idioma con el cual se puede comunicar, expresar y darse a entender, pues es su lengua materna. Para él, ¿no? Quizás el Ahora español se viene le la funa. dificulte. Y ahora, o sea, el español se le dificulte, aunque quizás técnicamente su primer lengua aprendida sí fue el español, porque pues, desde bebé recibió ese estímulo. Pero si él al tiempo después dice, no, para mí se me facilita más la lengua de señas, con eso me expreso, me comunico, aprendo, entiendo el mundo que me rodea, pues para él, desde su perspectiva, pues sí sería su lengua maternal, la de señas. Pregunta, Pregunta. y ya es la hora de la funa. Entonces, si yo como oyente que desconozco la cultura de la lengua de señas y etcétera, además, tengo un hijo sordo, el aprender el idioma, la lengua de señas, para enseñarle al hijo, ¿permite eso que sea mi lengua materna? Porque tengo que entenderlo bien para enseñarle bien. De nuevo, si papá, mamá siente que se expresan mejor en lengua de señas desde su perspectiva, no porque sea la lengua que le están enseñando a su hijo, sino ellos, ¿cuál es la lengua con la que te identificas? Con la que te puedes expresar mejor, darte a entender, que fluye tu pensamiento, que fluye tu expresar. ¿Cuál es esa lengua? Entonces, si papá, mamá dicen ellos, no, sí, yo ya domino la LSM 100% y yo con esa lengua me super identifico, pues desde su perspectiva puede ser válido. Que yo siento ahí que quizás no sucede el caso, ¿verdad? Pero bueno. Porque finalmente papá, mamá toda su vida han hablado español. Han adquirido o han aprendido, más bien en este caso es aprendido un segundo idioma para transmitírselo a su hijo, que en su caso pues iba a ser su primer lengua, su lengua materna. No, dice lengua materna y la mamá se le enseñó, así que también tiene que la mamá contar con su idioma. ¿Quién dice eso? Hay que funar a la mamá. ¿Quién dice también, eso? de ¿Quién una dice vez. eso? ¿Quién dice eso? No, ya vimos que la definición de lengua materna no es exclusivamente a que la lengua que te enseñó tu mamá. No, tiene varias excepciones dependiendo el caso. Ahora sí, dependiendo de la situación. Así es. Sin duda un tema muy, muy interesante y el cual entre más sabes, más dudas. Entonces, ese tipo de temas es el que a mí como que muchas veces me llaman bastante la atención porque es como, ok, venimos a hablar de este tema, pero salgo con más dudas que con respuestas, pero está bien porque a final de cuentas, pues eso, llegas a un conocimiento un poquito más profundo y sin duda, digo, ojalá que no existiera este tipo de privaciones en ninguno de los contextos, pero lamentablemente es algo que sucede y creo que hasta la fecha sigue sucediendo y creo que seguirá sucediendo. Así que bueno, pues oficialmente la lengua de señas es un idioma desde el 2005, ya oficial en México. Y bueno, si Bueno, con reconocimiento. Con reconocimiento desde el 2005. Porque de que ha existido desde los 1800, ha existido desde los 1800. Así, y con todo y español signado también. Y con todo. Pero si por aquí alguna persona dice, mira, yo tengo una conocida, un conocido que les dieron el diagnóstico que su hijo es sordo, tal.
mándenlos al podcast para que escuchen un poquito, para que abran un poquito su mente. Mamá, papá, que por primera vez va a ser padre, o por segunda, tercera, o cuarta, quinta, sexta vez, y de repente un bebé sordo, no se cierren el mundo. Bueno, ahí hay que tener planificación familiar, ¿no? Primero planificación familiar, sí. después algunas cuantas operaciones, y luego ahora sí ya. Pero sí es importante que no se cierren el mundo. ¿Qué voy a hacer? Mi hijo no va a escuchar, no va a... No. Afortunadamente estamos en una época donde la información, sabiendo dónde buscarla, es óptima. Así que no se nublen la vista, no se pongan tristes. Era lo que platicábamos hace un tiempo, Carly y yo, por cuestiones de infecciones muy severas o fuertes. Había una probabilidad muy fuerte de que Miguelita naciera con algún problema, ya puede ser auditivo o algo por el estilo, según nos comentan. Pero nosotros no teníamos miedo, porque era como de, ok, ya tenemos tal, mínimo esa niña español signado, sí vas a ver. Entonces, no, broma. Pero entonces no se cierren, no le priven, es tan rico poder expresar, y lo digo, en mi trabajo soy buenísimo hablando, pero me creerán que haciendo señas, tal, me puedo expresar todavía como un poquito más, no sé si exagerado, no sé si, pero me gusta, o sea, no se priven, apréndanlo. Y bueno, ya yo como para finalizar en este punto, si hace poquito me mandaron el video de una señora que le estaba platicando un tema a un grupo de muchachos aprendices de lengua de señas, donde la señora decía que había adoptado a una niña que ya iba para los 7 años, pero que la niña no sabía lengua de señas y ella tampoco. Entonces estaba toda desesperada, y qué voy a hacer, y qué tal. Y el consejo de estos chicos fue... Y en el caso de esa situación, la niña ha tenido 7 años de privación lingüística. Es correcto. Pero aquí lo que también se me hizo peligroso fue que los chicos le dijeron, no se preocupe, nosotros le vamos a ayudar. Y es como, wow, espérate, ¿ayudar a qué? Mándalo con un profesional, o sea, mándala con alguien que porque ni siquiera conoces el idioma, la gramática de la lengua de señas, y quieres ayudar. Entiendo tu bondad, pero recuerden que también eso va a influir mucho en la manera como la pequeña se desarrolla en un futuro, de manera cognitiva, de manera espacial, todo. Entonces hay que darle esa seriedad, hay que darle esa importancia, porque no deja de ser un niño. Y qué bonito es, como ustedes lo dicen, yo veía caricaturas, bueno, en el contexto de Siquem, que pues de 2 idiomas y de ahí lo aprendí. Pues qué chido que tuviste esa facilidad. Yo puro Changáis, que no he hecho el tutorial, pero yo puro juego del Changáis. ¿Cuál es ese? Su juego inventado, que no sé dónde lo sacó, pero bueno, supuestamente Jan dice que existe. ¿Tuvieron ustedes privación de juegos? Privación. Pero ¿cuál juego es? Es que haz cuenta que es un palo largo con otro palo chiquito, y lo tienes que aventar. De hecho, mi familia ya se lo explicó ahorita llego. Pero ese es un valero. No, ahorita llego a entender que tal vez ese juego es juego tradicional de mi familia. Posiblemente. Y con los palos se descalabraban ahí, y el palo, si no tenías cuidado. Es verdad, pero bueno, es todo un tema diferente, pero qué bonito que un niño no tenga este tipo de privaciones, que tenga la capacidad de aprender lo necesario para poder desenvolverse. Así que acudan a profesionales, amigos. Gente capacitada, sí, importante. Híjole, pues este tema da para más. Este tema da para más hablar de ello, pero bueno, celebremos las lenguas maternas, celebremos la lengua de señas. Qué bonito que tenemos esta oportunidad de conocer esta lengua, que muchas veces pasa desapercibida, pero qué bonito. En mi caso no es mi lengua materna, obviamente no, para mí sería una tercer lengua, porque aunque me fascina, me gusta y la puedo estar hablando todo el día y sin ninguna complicación, pero no es la seña que me nace del corazón, no es la lengua que me nace así del corazón hablar, ¿no? De repente sí llega momentos donde digo, ya me cansé de la lengua de señas, necesito ver cosas en mi idioma, ¿no? Entonces sí llega a esos puntos.
Entonces, seguir haciendo difusión, seguir previniendo estos casos donde hay privación lingüística, asesorar bien a los padres, ayudarles, darles las herramientas. Obviamente, papá, mamá va a decidir lo que ellos consideren mejor para su hijo, ya sea irse por el lado oralista, irse por el lado de la lengua de señas, pero ellos van a decidir, pero que tengan la opción, no que no les den las opciones, nada más le digan, pues, o el implante, o la cirugía, o oralizado, y tan. No, o sea, tienes opciones, ya tú evalúa y considera que, desde mi punto de vista, lo mejor sería la lengua de señas. Y Roy, ¿querías decir algo? Sí, de hecho, hace tiempo tuvimos una conversación precisamente con la doctora Tere sobre esa situación de lo del implante coclear, que, aclarando, la doctora Tere es de los raros y pocos doctores que hay que comprende todo el contexto de los sordos y la lengua de señas, ¿ok? O sea, pero sucede que desafortunadamente estamos conscientes de que muchos doctores no están tanto en el contexto tanto de la cultura, el idioma y demás, de todo lo que implica el sordo. Entonces, en otra conversación ella me mencionó, a veces satanizan al doctor porque sugiere eso, ¿no? El que pueda oír. Porque dice, si el papá llega y me dice, no, que quiero que mi hijo oiga, que esto, que lo otro, entonces, pues le dice, bueno, pues si eso es lo que usted quiere, el implante coclear. No todos son candidatos, hay algunos que pueden, hay algunos que no, o sea, dependiendo del tipo de sordera que tenga. Pero aquí va el punto, que estar consciente de ello ayuda. Por ejemplo, en el caso de ella como doctora, si tuviese que tener un caso de ese, le da esa visión de decir, mira, o sea, sí existe eso, pero tampoco te voy a imponer, enséñale lengua de señas a la fuerza, porque va a haber gente que va a decir, no puedo, pero en plan de, mira, si aprende lengua de señas, en un futuro va a poder comprender mejor el español porque va a tener una base lingüística en un idioma que entiende o que se le va a facilitar entender. Después de eso, pues le puedes enseñar español, y ya si en un futuro se quiere tener usar aparato, ya ahí su decisión, porque muchos sordos luego se quejan de que dicen, no, pues yo uso el aparato, y sí escucho, pero lo único que escucho es ruido, nada más, y luego se lo quitan porque por ruido es molesto. Entonces, ándale, luego también causa interferencia y demás. Entonces, no hay que satanizar a los doctores, pero pues los doctores tienen la posibilidad de dar ese abanico de opciones a los padres. O sea, no directamente decir, no, pues opéralo. O sea, no, mira, sugerencia, puedes iniciar de lengua de señas, hacer esto, luego le enseña español, y ya por último, que él decida si quiere el aparato, ¿no? Porque al final, luego el aparato coclear es una operación sumamente invasiva, y ya ni hablar del hecho de que siendo niños, o sea, literalmente les frustra toda su infancia. O sea, por ejemplo, yo conocí una sorda que le pusieron el implante coclear, no le gusta, no se lo pone, o sea, se lo quita porque le molesta, y lo que le molesta más es que igual, por ejemplo, no es que ella pueda ir a una albercada, o sea, meterse, disfrutar ahí, mojarse, tampoco puede jugar deportes que impliquen mucho contacto con las personas, porque en una de esas puede que se lesione donde está el aparato. O sea, imagínate, un niño que no puede hacer todo eso, nomás porque los papás dijeron, bueno, pues que el niño oiga. En plan de, o sea, sí, va a oír, pero a costa de su infancia, porque dime tú qué niño no es loco de chamaco, no anda trepado, brincando, haciendo cosas. Ay, sí, tú principalmente, 2 veces. Bueno, entonces, doctores, los animamos a que les den el abanico de oportunidades. No los satanizamos, ya entendimos que hay algunos que sí son buenos, como la doctora Tere. Hay otros que pues se les hace sencillo dar como que la solución al problema clínico, porque también mencionaba eso de que como tal es un no es un síntoma, es una afección. No sé si en los comentarios ahí Tere comenta por ahí el término que usó para referirse a eso, pero el punto es que al ser un síntoma, por así decirlo, que puede ser curado mediante intervención,
hay doctores que directo dicen, no, pues opéralo, ya con eso se soluciona el problema. Cuando en realidad también la solución es, no necesitas operarlo, esfuérzate por aprender el idioma que se le va a hacer fácil. Entonces, doctores, confiamos en ustedes. Si hay algún doctor aquí, además de Tere, los animamos a hacer. Sí, cierto, también de Half también es doc. Así que también, Half, tú muy bien. Si estás aquí, excelente servicio. No, y que también se les reconoce muchísimo a los padres que enseñan a sus hijos lengua de señas, que los identifican como personas sordas y trabajan para forjar su identidad de persona sorda, porque qué mejor que aprendan lengua de señas y no estén batallando, porque al final pues sí a mí sí me han contado que las terapias de lenguaje pues sí son algo pesaditas. Entonces, que aprendan lengua de señas, pues que se reconoce a aquellos padres que sí hacen el esfuerzo de aprender para poder enseñarle a sus hijos y darle esta oportunidad en ellos. Y para cerrar, ¿quién gusta cerrar? ¿Alguna opinión extra? Yo nada más, para dejar el tema ahí pendiente, una charla posterior. ¿Por qué entonces a los intérpretes de lengua de señas nos cuesta más trabajo interpretar de señas a español, que es mi lengua materna que debo de dominar más, que viceversa, de español a lengua de señas? Si hacemos un consenso, la mayoría te va a estar diciendo, no, es que hacer voz, que es como comúnmente lo llamamos, hacer voz es bien difícil, pero pues en mi lengua materna debería ser más fácil. Entonces, ¿por qué no funciona esto? Tienes razón. ¿Por qué? Es que es una cosa diferente. Pero estamos hablando de la lengua materna, es la lengua materna. Intérprete, ¿sabes interpretar o te pandeas? Te pandeas. O pandeado. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos en esta charla. Esperamos haber podido compartir un poquito de información, conocimiento, sabiduría, y pues recuerden que estamos en nuevos horarios. Vamos a usar este nuevo horario de las 9 de la noche, vamos a estarnos conectando a las 9 de la noche, y pues no es hasta que el cuerpo aguante, pero por lo general vamos a tratar de ser un poquito más concisos y breves. Esperemos que se logre, porque no se logra. Pero nos vemos el próximo jueves con otro tema. Nos vemos. Y recuerden, coman frutas y verduras, aliméntense sanamente, hagan deporte, lean 30 minutos al día y no olviden seguirnos en Lo que Callamos los Oyentes y las redes sociales de cada quien que está ahí, @carlilsm, soy Siquem, Gian-LSM y alguna de mis tantos alter egos donde vean Roy o Roines, donde vean ROYLSM y demás, ahí. Y no se metan en lo que no les importa. Sí. Eso. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo. Muchas gracias, afición. Bye. Bye.